Y este tema de los chats de Lalo nos abrió los ojos, como si no lo supiéramos. En realidad sabíamos muchas cosas de las que se publicaron después por el tema de los chats. Sabíamos que había sentencias judiciales que se negociaban, impunidad, muchísimas situaciones que percibíamos que era así porque no podía ser. Claro, por eso decía el doctor el entorno, sí. Hacía referencia al entorno que marca de alguna forma tu actuar. Claro, y bueno, para ir directamente, concretamente a nuestro tema, el jurado de enjuiciamiento de magistrados se propuso de todo después de que saltó este escándalo, hasta eliminarlo, eliminar el jurado porque se lo veía como un antro de corrupción. Y estuviste, doctor, en una audiencia pública donde se habló de este tema. ¿Qué se puede hacer con el jurado? Porque la otra visión que hay, que dieron algunos, es que no se puede hacer nada porque si vos cambiás la ley, igual siempre vas a estar en manos de la gente que esté en el cargo. Y si ellos quieren manipular, si quieren reunirse, arreglar alguna sentencia, dejar impune a un narcotraficante, lo van a hacer igual, no importa la ley lo que diga. ¿Cuál es tu visión, así en términos generales, de qué se puede hacer, doctor, sobre esto? Bueno, en primer lugar, es, como estaban diciendo ustedes, especialmente vos, Marco, un tema que viene de larga data. Una pieza de este engranaje de justicia dependiente y con altos índices de corrupción, partidizada, cómplice del crimen organizado, todo eso que ya sabemos y que podríamos estar toda la mañana enumerando, es el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Es una pieza de ese engranaje. ¿El jurado qué es lo que hace? El jurado define quién continúa en el sistema y quién es expulsado del sistema. Sí. En abstracto, uno se pone a pensar y piensa en el diseño constitucional y dice, el constituyente quiso que esté la mejor gente, la gente que está vinculada a ese ámbito de justicia y que esté vinculada a gente que es de la propia profesión, que es la que, digamos, ejerce mayoritariamente funciones en ese ámbito. Entonces ahí están los abogados, jueces de la corte, están también, hay una mirada de, búsqueda de equilibrio, interdependencia y recíproco control de los poderes. Entonces hay gente del legislativo también. Y el ejecutivo también. De hecho, yo mismo en este momento tengo pendiente una acción de inconstitucionalidad por la destitución irregular, donde no se respetó el periodo de uno de los miembros del jurado, que fue en su momento el abogado Enrique Cronenwetter. Sí. Y destituido ilegítimamente para ya poner a la autor. Pasó anteriormente. Eso está durmiendo el sueño de los justos en la corte. Eso entre paréntesis. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se quiere? La mejor gente, porque esa es la gente del ámbito y a su vez la mejor. Para que esa gente a su vez decida quién continúa o no en el sistema. Entonces ahí tenemos dos cuestiones. Ese proyecto lo podemos realizar tal cual el diseño está establecido, sin tocar la Constitución, y ahí es que surge la cuestión de mejorar eventualmente la ley, o podemos pensar con otras herramientas, digamos, en cambiar la Constitución, ese diseño constitucional. Lo que hoy tenemos es una Constitución que dice que deja muy poco margen para que podamos jugar, digamos, con eso que ya está preestablecido, que es básicamente quiénes la integran. Esa es la cuestión que define la Constitución. ¿Quiénes la integran? No dice mucho más ese artículo constitucional. Yo escribí un artículo hace como 10 años atrás con relación a la renovación de la Corte en su momento. Creo que se aplica eso que escribí alguna vez a lo que estamos conversando hoy. Y es lo siguiente. Particularmente creo que no es un problema de diseño constitucional e institucional, sino un problema de cultura política. ¿Y qué es la cultura política? Es la manera en que en ese ámbito se entiende que debe ser la política, cómo debe ejercerse la labor política. Y la cultura política en nuestro país
lastimosamente pone en primer lugar y a veces en único lugar la satisfacción de los intereses particulares, partidarios y la defensa de los poderes fácticos. Y en otros países no es que no exista esto, ¿sí? O sea, la Corte Suprema norteamericana en los últimos tiempos estuvo dictando sentencias en donde se nota que la influencia de ciertos poderes y de cierta forma de mirar el mundo que a su vez beneficia a ciertos actores es la que predomina. ¿Por qué? Porque hay una mayoría de jueces conservadores que se fue agravando en cuanto al número en los últimos tiempos. Entonces, no es que no existan otros países, pero ¿qué es lo que pasa acá? Que en nuestro país eso es lo único que tienen en mente nuestros políticos y las élites que gobiernan, las élites empresariales y de otro tipo también. No es que bueno, vamos a beneficiarnos nosotros y bueno, vamos a dedicarle un resto de nuestra energía y nuestro accionar a que la sociedad funcione mejor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Charles de Gaulle mucho tiempo atrás eso es lo que, refiriéndose a personas como De Gaulle, un economista norteamericano que se llama Lester Thurgood decía un tiempo atrás. En América, el problema de América Latina, dice, es que predominan las oligarquías por sobre las clases gobernantes, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre unas y otras? Decía Thurgood. Decía, estas buscan únicamente su bien particular. Estas también, pero piensan en los demás y piensan a largo plazo. Entonces, una oligarquía dice, vamos a hacer negocios, sí, vamos a hacer negocios, pero tenemos que deforestar 100.000 hectáreas. Vamos a meterle. No, pero y el aire que respiramos y el cambio climático y las comunidades que viven alrededor de estos lugares donde vamos a hacer los negocios, vamos a tirar miles de toneladas de agrotóxicos. No, eso no importa. Esa es una oligarquía. La clase gobernante dice, o clase dirigente, en palabras de Thurgood, dice, espera un ratito, está bien, vamos a hacer negocio, pero ¿y el país que le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y nuestros electores que también nos votan? No es ni siquiera una cuestión moral muchas veces, sino que es una cuestión pragmática, ¿verdad? O sea, la gente no nos va a votar. Porque esos sistemas, en algunos países, estos sistemas democráticos funcionan un poco mejor, se les cobra a los políticos que fallan o que buscan solamente su interés. Entonces, en nuestro país lo que existe es un temor cero al reemplazo. Así le llamo yo. Saben que no se les va a cobrar, no hay temor al reemplazo. Entonces, ¿qué hacen? Y estamos viendo lo que hacen, ¿sí? Están hundiendo al país en un vórtice de delito, crimen organizado, narcotráfico, que no es solamente el delito como una entidad abstracta, sino que nuestras calles están llenas de adictos. Hay un problema desde que Paraguay es un punto focal importante en la geopolítica del tráfico de cocaína, como ocurre en cualquier país de paso, con tanta cantidad de cocaína circulando, una parte se queda y una parte de eso se convierte en crack. Y nuestros jóvenes, no solamente en Asunción, en todas las ciudades más o menos pobladas en nuestro país, hay gravísimos problemas de adicción con el crack. Sí. Doctor, entonces, nosotros tenemos un problema cultural en materia de nuestra clase política. Sí. Pero, como usted dice, no hay... O sea, la clase política, el político no tiene el temor de que va a salir del cargo porque no hay una sanción social de parte del electorado. Me refiero concretamente a la ANR, ¿sí? Y obviamente los opositores que le hacen el juego. Entonces, como lo que prima en nuestro país es hagamos la nuestra, como dicen los argentinos, y el resto que se desmorone el mundo, ¿sí? Después de mí el diluvio. Eso se aplica a todo. Entonces, uno tiene, yo suelo hacer esta comparación también, sobre todo en clases, les digo, cuando van a elegir un juez de la Corte Suprema en Estados Unidos, y el gobierno es conservador, y hay una mayoría en el Senado conservadora, republicana, eligen uno de los suyos, ¿sí? No nos engañan, llamemos a engaño con respecto a eso. Entonces eligen un juez conservador. Pero ese juez conservador que eligen tiene unas credenciales generalmente impecables, sobre todo en términos académicos e intelectuales. ¿Sí? Es de ellos, pero
Acá se le pone al compañero que jugaba bolita conmigo, mi socio de negocio, gente que nunca litigó, gente que nunca escribió un artículo jurídico. Por eso es que en nuestra corte no hay juristas. Yo sostengo esa tesis. Sí, salvo 2 o 3 de los que están ahí, 2 como máximo, que tienen una formación jurídica interesante. Después el resto no tiene vida académica y ¿cómo se llama?, intelectual en el ámbito del derecho. Un juez de la Corte Suprema de Justicia resuelve cuestiones, o debería resolver cuestiones de complejidad jurídica solamente pasibles de ser entendidas por gente con una sólida formación jurídica. Acá no tenemos problema en llevar a nuestros socios, nuestros tipos que no tienen título, tienen títulos dudosos, gente que plagió su tesis. Esa es la expresión de esto que yo estoy diciendo. Ahora, pero doctor, disculpame te interrumpir. Esto sí. Es lo que pasa también en el jurado, con el tema de la composición. Es que es sistémico, es sistémico. Entonces voy a aterrizar en el jurado. Entonces, el jurado decía yo al comienzo, estoy tratando de no perderme y gracias por encaminarme, ¿no? Entonces, eso que vemos en la Corte, yo cuando escribí este artículo lo dije pensando en la Corte Suprema de Justicia. Si nosotros no cambiamos esa cultura política, de que yo tengo que, como político, beneficiarme a mí únicamente y a mis amigos, y no dejar algo de mi gestión o mi labor para hacer un país mejor, aunque suene muy idealista, pero así funcionan las sociedades con mejores niveles de institucionalidad. Decía yo, conversando solo contar esto también, que converso con algunos amigos, especialmente con uno que tiene alma de jurista, que hay muy poco en nuestro país. Decíamos, en otros países, cuando alguien llega a la Corte Suprema de Justicia, lo hace con el deseo de pasar a la historia y dejar una huella, una marca, en algún fallo emblemático que uno estudie 40 años después. ¿Qué hacen acá nuestros abogados que tientan llegar y llegan a veces a la Corte Suprema de Justicia? Negocio. Hacerse millonario. Hacerse millonario. Sí. Ninguno tiene la ilusión de decir, bueno, yo en este tema, que es mi especialidad, qué sé yo, derecho indígena, o derecho a las minorías, o la cuestión, la tensión que existe entre el derecho a la manifestación y la seguridad o el derecho a la circulación, por ejemplo. Digamos, por decir algunos de los conflictos que suelen verse. Voy a dejar mi huella con un fallo emblemático que 100 años después se siga estudiando. Doctor, sí. ¿no hay? Sí, plata. Te doy 2 ejemplos de eso, plata. Oscar Bajac, Antonio Fretes. Yo creo que son dos de los ejemplos extremos. Y claro, pero no son los únicos casos. Pero eso las cosas que ya no quiero más, ya demasiado enemigo me gané últimamente y no estoy para una querella. Pero las cosas que cuentan de Bajac, por ejemplo, y de otro juez también de la Corte Suprema, hoy ya no está, opositor, que hacían palidecer a los colorados. Te nombro, sin Rulfo Blanco. Palidecer a los colorados. Sí, a mí también. ¿Sabes quién habló de eso? La voracidad sin límite. Uno de estos cuentan, disculpa, porque me hierve la sangre, que tenía en su casa una mesa de este tamaño llena de expedientes y la gente iba ahí a negociar y tenía 2 o 3 secretarios que le ubicaban y le asesoraban con respecto a, bueno, este es tal cosa, y todo tenía precio ahí. Sí. Y me contó una persona que estuvo imputada por un delito en su momento, un empresario importante, y tuvo que enfrentar una situación producto de una quiebra, un fraude financiero en su momento. Me decía que él cuando estuvo imputado recibe una llamada de uno de estos jueces y le dice, este señor le dice a este juez de la Corte Suprema, le dice, pero mi caso está en primera instancia, le dice que no tengo nada en la Corte. No, pues nosotros te ofrecemos un servicio completo, le dice, desde ahora ya hasta si eventualmente llega a la Corte. Tenemos amigos en todos los... o ahora tienen que solucionar ya. ¿Y qué es lo que hacía esta gente? Escanean, muchos, sigue habiendo esto, escanean los casos. Cuando ven un caso grande, ¡pum!, ya... me tiene a la vista. Y es muy diferente, y esto yo también suelo conversar con mis alumnos, porque por muchos años di clase de ética judicial en la escuela judicial. Una cosa es el juez a quien se va alguien y le ofrece algo y le tienta. Y mucha gente puede caer, ¿sí? Pero otra cosa es cuando el propio juez es proactivo, o fiscal, es proactivo
y se va y te ofrece y te aprieta muchas veces. Bueno, los fiscales, ok, vas a seguir preso. Voy a seguir pidiendo prisión preventiva para vos, salvo que me pagues. O sea, es extorsivo ya. Y eso es grave. Esta gente no piensa en el país que está construyendo. Vuelvo a mi razonamiento original. No tienen en mente las condiciones de vida que al final terminan perjudicándoles a ellos también. Porque este país es inseguro en todo sentido. ¿Sí? Y eso lo pagamos todos. Esta gente tiene que vivir en casas con cerco eléctrico, con cámara. Sus hijos se apeligran. Y algunos terminan después siendo víctimas de apriete, porque el poder no es eterno. Mucha gente después termina siendo víctima de estos fiscales, de estos policías, los que estamos generando y fabricando impunidad. Doctor, bueno, el cambio cultural requiere de años inclusive. Yo solamente le escuché a Manuel Riera, al doctor Manuel Riera y a César Trapani plantear dos cuestiones. Uno, Manuel Riera decía un pacto político como una medida inmediata, enfocados en corrupción, y en el caso de César Trapani, de darle el cupo del Consejo y del jurado a la oposición, un sector contrario al poder de turno, entonces para equilibrar el poder. Son dos medidas, digamos, que le menciono a corto plazo, que no sé cuál es su análisis, se podría dar, es factible como medida inmediata. La propuesta de César Trapani yo la conozco mejor, porque también escribió un artículo para ABC, donde él explica eso, ¿no? Explica en detalle. Él lo que sostiene es que con el marco constitucional que tenemos, y si no vamos a hacer una reforma, hay un margen de acción para la ley que permitiría un mayor equilibrio en el jurado. ¿Sí? Sí. Sobre todo un equilibrio que ahora se rompió. Había cierto equilibrio en el tiempo. Sí, ahora no solamente son de un mismo partido, sino de un mismo sector político interno de ese partido. Entonces hay una concentración de poder, que es lo que la Constitución no quiere. Entonces una manera de romper con eso sería, y eso decía César en su artículo en ABC, decía, bastaría con una línea en la ley. Eso se puede hacer. Mayor equilibrio, que ningún sector político, ya sea partidario o interno partidario, monopolice. Eso se puede hacer y César es, hablando con él es consciente de que eso tiene sus límites también, ¿sí? Pero es lo que se puede hacer ahora. Lo del doctor Riera no alcancé a entender muy bien, pero de nuevo, desde mi perspectiva de que esto es un problema de cultura política y de que estos actores políticos, yo de hecho dije esto en una entrevista en el Diario Última Hora un tiempo atrás, acá cabe un reseteo total de las élites. Estas élites que tenemos están averiadas. Yo no creo que mañana alguno de estos actores importantes del ámbito político partidario se despierten convertidos en buenas personas. ¿Sí? Todos tienen antecedentes, de algún tipo de antecedente más o menos grave. Y lo que yo no veo es una voluntad de decir, bueno, vamos a parar la pelota. Esto ya está demasiado descompuesto y al final terminamos perjudicados nosotros. Porque esa es la reacción que... porque existe también la posibilidad de que, digamos, el cambio venga de adentro. Se puede, hay veces que de adentro se ha visto, recuerdo el caso de la Policía Nacional de Colombia, había proyectos de ley inclusive para hacerla desaparecer en su momento, involucrada en hechos de corrupción generalizado, violaciones masivas a los derechos humanos. De hecho, Colombia es el país que más denuncias tiene ante el sistema interamericano de derechos humanos. Sí. También producto de la guerra civil que existe hace mucho tiempo y de la gran violencia que existe ahí. Entonces, desde adentro dijeron, bueno, si nosotros no nos arreglamos nosotros mismos, ¿sí? Bueno, esto nos vamos a desaparecer como institución. Doctor, y entonces, si tenemos que agregar esa línea a través de una ley, una reglamentación en una línea, ¿qué tendríamos que incluir? ¿Qué podríamos reglamentar yendo en la línea del doctor Trapani? Bueno, yo creo, siguiendo esa línea, que un objetivo debiera ser buscar mayor equilibrio en la conformación
del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ese equilibrio tiene que ser político e ideológico también, no solamente político. O sea, no estamos abocando solamente a las cámaras del Congreso, sino a todos los integrantes en general. Paraguay es una democracia que se llama a sí mismo pluralista, ¿sí? Participativa, representativa, pluralista. Y el doctor Zaguier, por ejemplo, suele decir que el cuoteo, doctor Miguel Adón Zaguier, suele decir que el cuoteo es constitucional, dice él, porque Paraguay es un país cuya institucionalidad es pluralista, o busca ser pluralista de acuerdo con la declaración constitucional. Y dice, entonces tiene que haber jueces de izquierda, jueces de centro, jueces de derecha. Pero ahí vuelvo a mi razonamiento. Un cuoteo como existe en cualquier país del mundo, pero tiene que ser un cuoteo, porque ahora ya ni hay cuoteo. Ahora, todos los fiscales y jueces que están entrando responden a un sector político a su vez vinculado al crimen organizado. Es gravísimo lo que está pasando. Entonces, tiene que volver al cuoteo, que es una realidad política, pero también tiene sustento constitucional si seguimos el razonamiento de Tito Zaguier. Pero a su vez, ese cuoteo tiene que ser meritocrático. ¿Sí? Uno es urrero de Jorge Bogarín y se convierte en fiscal. Uno le levantan, anda a Jorge Bogarín el día en que fue declarado significativamente corrupto y termina siendo fiscal. Ese es el mérito. Sí. O uno es cartista como Hernán Rivas y lo ponen en el jurado. Entonces, simplemente por ser cartista. Tenemos que ponernos, o sea, siguiendo el razonamiento de Manuel Riera, me cuesta ver que ese pacto político se puede hacer con estos personajes actuales que están medrando con esta situación, pero si eventualmente se da y hay como franqueza y sinceridad de propósito en esta gente que eventualmente pacta, una de las cosas que se debe pactar es, bueno, cuoteo, vuelta a un sistema de cuoteo. Ese cuoteo tiene que ser meritocrático. Recuerdo una anécdota que cuenta un político amigo que había un personaje que estaba, ¿cómo se llama? Estaba como candidato a la Corte, en un momento que se estaban eligiendo varios ministros de la Corte. Y había un veto sobre alguien, ¿sí? Un veto sobre alguien que tenía buen currículum, digamos, pero estaba vetado. Estaba vetado por, creo que en su momento era, no sé si Andrés Rodríguez o Juan Carlos Guasmosi. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Este es un buen candidato. No, y poner el que quiera. Sí, pero no puede ser pues que tengamos que aceptar sapo. Y pongan a quien quieran, dice este político oficialista desde ese entonces. Y que sea sapo por sapo.